Hola, ¿cómo están? Ya lo escuchó en la presentación, ya nos vio. Punto de Fuga nuevamente al aire a través del 107.5, su radio, y las pantallas de Ulagos TV. Así que muy contentos en este día viernes de poder estar junto a usted. ¿Cómo estás, querido compañero Javier? Encantado, querido compañero Marcelo, nuevamente en Punto de Fuga, que hace un tiempo ya, durante este año, a partir de este año, hemos avanzado hacia lo visual. Somos un programa también televisado, una suerte de podcast. Y bueno, siempre contento de compartir junto aquí a la gran leyenda de la radiofonía sonina, como siempre lo digo. Hoy día, bueno, tenemos un invitado muy importante. Así es. Muy importante para nuestra universidad, muy importante para la sociología chilena en general y también, bueno, latinoamericana. Y él es el señor Gonzalo de la Maza, ¿no? Voy a presentarlo, digamos, brevemente, una carrera enorme, por lo tanto es muy difícil hacerla breve, resumirla, sin embargo se hizo el intento, antes de darle la palabra y la bienvenida. Bueno, Gonzalo es sociólogo y licenciado en Sociología por la Universidad Católica de Chile. Tiene un diploma, lo voy a decir en francés, d'études approfondies par l'École des hautes études en sciences sociales de París, Francia. Es un diploma de profundización por la Escuela de Altos Estudios en Francia, de París, donde desarrolló una tesis sobre la identidad, la exclusión y política de los sectores populares en Chile bajo la dirección del gran sociólogo ya fallecido Alain Touraine. Y, por supuesto, es doctor en Sociología por la Facultad de Humanidades de la Universidad de Leiden, en Holanda, título que obtuvo el año 2010, con una tesis sobre políticas públicas, sociedad civil y participación en Chile. Tiene 50 años dedicado a la investigación, es parte, como decía, de la tradición sociológica, vertebra la tradición sociológica de nuestro país y también de América Latina, como lo sostenía. Sus ámbitos de investigación han girado principalmente, y esto es lo que es bien motivante en su obra y en sus intervenciones y en la forma en que divulga su trabajo. Su obra ha girado en torno a los movimientos sociales, jóvenes populares, democracia participativa, innovación democrática, descentralización, desarrollo local, educación popular, cooperación internacional al desarrollo, acción colectiva, conflictos sociales, territoriales y políticas públicas, en fin. Actualmente es profesor titular adjunto de la Universidad de los Lagos, al mismo tiempo que es investigador del Centro de Estudios Regionales y Políticas, CEDER, también de nuestra universidad. Hay que decir además, lo que considero muy importante, que el año pasado fue candidato al Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades, y en la actualidad, lo que es un motivo de honor para nosotros como institución, ciertamente, es candidato a este premio que convoca la AUR, la Asociación de Universidades Regionales, ¿no? Candidato a obtener este premio junto a Rosabeth Muñoz en el área de las artes y Gonzalo en el área de las ciencias sociales y las humanidades. Brevemente, solamente dar un par de contar unas, dentro de su vasta obra, dar cuenta de unas pocas. Destacamos Tiempos de disfraces, política y sociedad en los años 90, de la editorial Universidad de los Lagos, 1925, perdón, 2025. Por un Chile diferente, participación popular en el proceso constituyente, publicado por LOM el 2024. La explosión de las mayorías, protesta nacional, un texto de 1985, fíjense, publicado por ECO. Y un texto del 2018 que es un texto muy bonito que estuve revisando, se llama Junta de Vecinos, 50 años, historia y desafíos de la participación 1918, DL, 2018, publicado por la Biblioteca del Congreso de la Universidad de los Lagos. Es decir, todo un honor, Gonzalo, tenerte con nosotros el día de hoy. Gracias por tu visita y por haber querido también estar con nosotros presencialmente, que es algo que el día de hoy nos cuesta un poco traer a la gente acá, sobre todo investigadores o intelectuales de tu nivel. Así que bienvenido a Punto de Fuga. Bueno, gracias por la invitación. Yo siempre voy a decir que sí, porque esta es mi casa. Yo estoy en la Universidad de los Lagos hace 20 años, pero mi oficina está en Santiago, entonces no siempre estoy por acá por Osorno. Pero hago clase acá y con mucho gusto. Este programa me gusta mucho. Gracias. Muchas gracias por estar acá, profesor.
¿Quiere decir algo o partimos? Partamos nomás, porque con esa tremenda presentación yo creo que los auditores televidentes están ansiosos ya de poder escuchar los análisis que nos va a dar el profesor. Es lo que nos interesa escuchar a Gonzalo. Bueno, sí. Vamos a partir de lo general a lo más específico, vamos a ir viendo cómo se desarrolla la conversación, pero Gonzalo, tu evaluación, los puntos altos, los puntos bajos, los puntos críticos, ¿no?, del gobierno de Kast, del presidente Kast, ya ha transcurrido casi 3 meses desde que asume, con todo lo que, digamos, todo lo que ha condensado este gobierno de alguna forma, ¿no? Metáforas, hipérboles, promesas no cumplidas, etcétera. ¿A dónde crees tú que este gobierno va? Primero, una evaluación y hacia dónde tiende a ir, cuál es el imaginario que pretende crear o la sociedad que tiene en mente, algo así, ¿no? Bueno, en la próxima semana se cumplen los 3 meses exactos de la asunción del actual gobierno y tengo la impresión de que estamos llegando, digamos que no podemos por supuesto evaluar la gestión gubernamental porque es reciente, o sea, es un periodo de instalación, pero sí yo creo que se dibujan como los rasgos básicos de qué es lo que se trata, esto que está pasando, qué es lo que ocurre. Y en ese sentido, y además hubo una cuenta pública, por lo tanto una cuenta larguísima, digamos de 2 horas, casi y media, 2 horas 24. El presidente tiene un hablar muy pausado, así que quizás se podría, pero es muy larga, o sea, en general se había tendido a... Entonces llama la atención porque el periodo es muy corto. Y al mismo tiempo ayer hubo como la primera marcha, yo diría más bien tradicional, en el sentido de que los sectores que se espera, digamos, que se opongan a las medidas, el tipo de medidas de un gobierno como este, se movilizaron, en fin. Entonces, digo, están cumpliendo 3 meses. ¿Y qué es lo que tenemos en mano, digamos? Yo diría que se revela como un gobierno que, a ver, como un guión de político extremadamente débil, basado no en las expectativas de la ciudadanía que lo votó, que básicamente tenían que ver con los temas que hemos hablado otras veces acá, de la inseguridad y la lucha contra la delincuencia, etcétera, sino en el planteamiento económico. Ese fue el punto fuerte, la ley miscelánea, que es una ley que junta una reforma tributaria con muchas otras cosas más, una reducción del Estado, para dinamizar la inversión, pero al mismo tiempo para reducir el papel del Estado, y entonces, pero se había discutido acerca de qué significaba recortar, y bueno, sí se va a recortar, obviamente, o se pretende recortar, y por otro lado, una disputa sobre las cifras económicas que llevan al Estado a endeudarse. O sea, anteayer o ayer una presentación para autorizar mayor deuda. Entonces, se suponía que los recortes eran para reducir la deuda. Entonces, digo, es un planteamiento económico que no tiene nada nuevo. Es como, a mí me llama mucho la atención, como que los asuntos sean hacer más con menos, por ejemplo. Ese es el tipo de planteamiento que hace el ministro Quirós, que es como el punto de partida de una idea de que la gestión tiene que ser eficiente, lo cual es un consenso, es un acuerdo transversal, y sin embargo la forma de traducción es reducción del gasto público, exención impositiva para supuestamente generar inversión, o medidas tan extrañas como esta idea de que los adultos mayores no paguen la contribución por su primera vivienda independientemente del nivel socioeconómico que tengan. O sea, una exención. Obviamente las contribuciones las pagan en Chile las propiedades de un cierto valor hacia arriba. Por lo tanto, es ya una cosa segmentada. Bueno, y entonces una persona que tiene una mansión, dio su primera vivienda, deja de pagar contribuciones. Eso desfinancia a los municipios. Eso hace que todo el conjunto de los municipios, en especial los con más recursos que obtienen de las contribuciones, se opongan en bloque a la medida. En fin, aquí es lo que voy. Yo no veo novedad en la propuesta. Veo como una especie de doctrina de los Chicago de los años 80. Es como si estuviésemos en los años 80 intentando resolver un asunto que se había planteado en los años 70 y 60 y que en ese momento fue una verdadera revolución, que era esta receta. Bueno, una política de shock, quizás. Es una política de shock, por un lado, esta es más o menos así, y sus objetivos eran esos. Entonces, ¿por qué 30 años después, 40 años después, estamos como si eso fuese una novedad? Entonces digo, si eso es
Bueno, eso va acompañado de una muy mala gestión política. Eso ya también está un consenso transversal. O sea, todo el mundo sabe eso, que hubo que hacer cambio de gabinete y en fin. El cambio más rápido que ha habido. Exactamente, o sea, no, eso entonces no. También había una cosa de, bueno, ahora va a gobernar la gente que sabe y que, en fin. Entonces, pero yo no quisiera como entrar como en el detalle de cada uno de los casos, porque eso se ha discutido y creo que se ha discutido bastante bien, en el sentido de que todo el mundo se da cuenta, el que lee algo o escucha algo, que hay problemas en este sentido. Pero si vamos al fondo, a pensar en los 3 meses en su conjunto, ¿cuál es para ir a tu pregunta? O sea, ¿qué es lo que uno puede esperar de un régimen como este? Entonces yo no veo una propuesta más allá de ahora un énfasis ya no en lo económico, que no sabemos qué va a pasar, ¿eh? Eso falta para cerrar el periodo, si es que se van a aprobar. Si no se aprueba la ley miscelánea, la legislación de la ley miscelánea, el gobierno no tiene ningún instrumento para seguir, porque apostó todo a algo, ¿no? A lo mejor la mayoría se la da o las negociaciones y puede que eso ocurra, eso falta para saberlo. No se advierte tampoco una estrategia de la oposición clara, que diga, sí, la vamos a parar aquí para empezar otra conversación, como pasó con seguridad. El propio gobierno tuvo que echar marcha atrás y decir, vamos a parar aquí nuestra apuesta y vamos a empezar de nuevo, lo que pasó con el ministro Arrau. No sabemos eso todavía, eso falta también para el balance. Pero, como sea, si eso no fructifica, no parece haber herramientas. Lo que aparece en la cuenta pública es el énfasis en la seguridad. Esta idea del registro de personas y de conducta, esta idea de endurecer las penas, una batería de proyectos, en fin, podría ser por ahí lo que viene y quizá, como de eso no ha ocurrido nada hasta ahora, que era como la gran promesa, ahí hay medidas peligrosas, como ese del registro de vándalos, por ejemplo. Cosas claro. Profesor, mire, quisiera preguntarle, ¿qué le pasa a la sociedad o a esta sociedad cuando viene de un proceso de alta expectativa en una elección presidencial, una alta votación? Ya sabemos que hay gente que votó por votar, anticomunismo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué le pasa a la sociedad cuando esas expectativas, que aunque racionalmente se supone que no puede ser todo un milagro ni de inmediato, pero se van enfrentando realidades? Y que estos mismos tropiezos o planteamientos drásticos del gobierno van afectando esa expectativa. ¿Qué le pasa a nuestra sociedad chilena? Lo pregunto porque, como usted sabe, viene de varios procesos de cambio, sí, de extremos. De cambios frustrados. Sí. Eso es lo que pasa. O sea, digamos, lo que pasa ahora es que esta, podríamos decir, aparentemente, en la medida en que se levantó como otra cosa, o sea, lo que yo describí ahora como un gobierno sin un proyecto, una novedad, sin una oferta real, no es lo que se prometió. O sea, lo que se prometió fue precisamente lo que después se llamó una metáfora. Ahí es una cosa muy interesante eso, si era metáfora, si era hipérbole o no sé, una discusión semántica, pero lo concreto es que tú cuando te dicen, mire, te ponen un reloj. Acuérdense que había un reloj que iba contando los días, un calendario, y con un reloj queda tanto para... Llega el día. Es como cuando los que predicen que se va a acabar el mundo, ¿no? ¿Qué pasa cuando no se acaba el mundo? Ya que al contrario, ¿qué pasa cuando las cosas siguen más o menos igual? Lo primero que pasa es que si no hay procesos electorales en el camino, bueno, las alternativas todavía no aparecen, ¿no? Porque eso va a ocurrir. Pero se produce la decepción. Eso se refleja actualmente en las encuestas, ¿ah? Y en la comunicación pública uno ve eso, no hay adhesión. Este gobierno no moviliza adhesión. ¿Ah? Tiene fuerza, porque tiene un conjunto de factores de fuerza, tiene legitimidad electoral, está partiendo, pero no tiene no hay gente que lo esté defendiendo, así que no. Entonces, bueno, lo primero que pasa es eso, una nueva decepción. Yo diría, o sea, por el momento es así, puede que cambie, por supuesto, pero por el momento es así. Y entonces empieza la búsqueda de alternativas, y el repertorio de alternativas tiene que ver con la historia que traemos, y traemos una historia de frustración, de fracaso de las alternativas de cambio. Entonces se abre el panorama, puede ir hacia una radicalización, decir un líder tipo el que acaba de dar un batatazo electoral en Colombia, una especie de Bukele 2, digamos, de la Espriella, un outsider, ¿no? Rabioso,
que extrema, pues eso puede ser una alternativa. Otra alternativa puede decir, volvamos a una cosa más centrada, otro tipo de cosas. Eso todavía no se sabe. Depende de la sociedad. Lo que pasa es que este tipo de política tiene muchos efectos negativos sobre la sociedad. Si se desfinancian los municipios, se desfinancian los servicios sociales que tenemos. Si se aprueba la ley miscelánea y se reduce el tamaño del Estado en materia social, bueno, eso es lo que va a pasar. Tú no puedes responder al déficit de salud, a la crisis de salud que ya tenemos, con decir es que siempre se puede gastar, siempre se puede hacer más con menos. Si tú le dices eso a salud, ¿qué hacen? Bueno, y así, vas multiplicando. Entonces, no estamos, cerremos el punto, no estamos enfrentando los problemas que se arrastran desde la década pasada. Lo que originó el estallido social y el intento de respuestas. No hay una respuesta para eso. Hay una respuesta, se ofreció una respuesta para los problemas que surgieron después, que era el tema de la seguridad y la migración, digamos, el incremento descontrolado de la migración. Eso no se está cumpliendo. Y al contrario, se ofrece una receta económica que tiene mucho costo y por lo tanto eso va a producir conflicto. No tengo ninguna duda con eso. Gonzalo, claro, interesante todo lo que señala, el punto hasta cuánto puede una sociedad aguantar la decepción, ¿no? Tan correlativamente, tan permanentemente. Llevamos como 5 o 6 años en un estado de excepción sistemático. Yo creo que a una sociedad la puede deprimir. Sí, claro. Yo quería hacerte una pregunta a propósito de una frase que le escuché a Tomás Mulián hace un tiempo, no hace mucho, en una entrevista, que dijo: a diferencia de otras dictaduras de América Latina, la nuestra fue una dictadura con proyecto. Me pareció interesante, por supuesto, todo lo que dice Tomás. Porque esta dictadura comienza, bueno, con mucha brutalidad, por supuesto, pero después ingresa un equipo de economistas razonablemente formados en Chicago, instalan un sistema económico que era mucho más que un sistema económico, sino que una forma de racionalidad, una forma de vínculo social, si tú quieres. El neoliberalismo es eso también. Después vienen las 7 reformas estructurales de Piñera, de José Piñera, y después vino la Constitución, digamos, ¿no? O sea, tiene un arquitecto jurídico que es Jaime Guzmán. Entonces, si uno evalúa con el tiempo lo que fue la dictadura, claro, lo que más la caracteriza es la brutalidad, la represión, la persecución, la muerte, etcétera, la tiranía, pero también detrás de eso hay cierta lógica, cierta racionalidad, cierta organización de esa, digamos, no era solamente represión por la represión, sino un tipo de sociedad que se estaba buscando apostar, jugar y dejar funcionando, y que fue lo que ocurrió. Se dejó funcionando un tipo de sociedad particular, al menos en lo que tiene que ver con el modelo económico. Tenía alguna densidad la dictadura económica e intelectualmente, entre comillas, ¿no? Sin embargo, estoy pensando en Guzmán, que básicamente les construyó una constitución, o sea, eso no es cualquier cosa. Pero estoy pensando en que al día de hoy, como te comentaba afuera, estamos en presencia de un presidente pinochetista, por supuesto, pero es un pinochetismo sin guzmanismo, es un pinochetismo sin densidad. Puede ser ideológico en el discurso, por supuesto que lo es, pero en el fondo, digamos, lo que soporta el discurso de Kast es una cosa muy poco nutrida, o sea, no es como descalcificado, es cansino, fatuo, ¿no? Frágil. Claro. Y eso lo hace, termino aquí, perdona Gonzalo, eso lo hace más peligroso en el sentido de que Guzmán es un personaje que está muy lejos de mi órbita y de mi radar, y más bien me despierta sentimientos perversos en mi mente, pero sí le imprimía densidad a la derecha. Aquí no hay nada de eso. Entonces el paso al populismo, como es un discurso facilista y sin intensidad ni política ni intelectual, básicamente perolatas de alguna forma, el paso al populismo podría ser expedito, sí, si es que las cosas funcionan así. O sea, porque yo lo que diría es lo siguiente: o sea, la dictadura tuvo tú dices, principalmente lo que queda es la tiranía y la brutalidad. Eso sí, en términos de sus efectos inmediatos. Sus efectos mediatos fueron otros, fueron la instalación de un sistema de relaciones sociales. Esa es la profundidad del neoliberalismo chileno, su radicalidad de diseño, y luego incluso después tiene correcciones. El propio Viggi, después de la crisis del 82, corrige, digamos, algunos de los elementos. No la arquitectura, ¿no? ¿Arquitectura qué significa? Las pensiones privadas, en manos privadas, el sistema de salud discriminado, digamos, entre los que tienen y los que no tienen,
¿no? La forma como la educación se privatizó, etcétera. Esa es la arquitectura, es el mundo en el que vivimos. Es como el urbanismo de la ciudad, el ancho de las calles, ¿no? Por donde caminamos. Guzmán hablaba de la cancha donde se juega la política, le interesaba diseñar la cancha, no los jugadores. Estaba dispuesto a que hubiesen jugadores buenos al otro lado, pero dentro de la cancha. Él era árbitro, así que sabía muy bien de lo que era la cancha. Entonces, lo que queda, lo que dura hasta hoy, o sea, lo que tiene la Constitución del 80 es que dura hasta hoy, ¿ah? Que estamos a 2026, ¿ah? Son 46 años, si no me equivoco. Vamos para los 50 años de que eso se... Y no se ven posible. Y no se importaría tanto si fuese una constitución que no opera, pero opera. Es una arquitectura bien. Entonces, la densidad intelectual no es un problema de si tiene pensamiento o buenos filósofos. Es más bien que lo que se instaló gracias a la fuerza bruta, llamémoslo así, fue una cosa mucho más estable. Y luego, ese es el problema de nuestra transición política, se lograron hacer cambios, pero esos cambios fueron dentro de esa arquitectura, ¿no? O sea, la negociación, la forma como salimos de la dictadura, etcétera, llevó a eso. Y luego eso se agotó, por supuesto, porque por razones históricas, o sea, la economía a la cual el neoliberalismo estaba tratando de responder también dio lo que dio, produjo una enorme concentración de riqueza, le produjo crecimiento económico a Chile sobre base de intensidad de explotación de los recursos naturales. ¿Y ahora qué? Y ese ahora qué ya se está planteado en Chile desde mediados de la década pasada, más o menos, o incluso antes. Hay una reacción social contra eso, que son todo el periodo de movilizaciones entre el 2011 y el estallido social, digamos, y luego una dificultad de encontrar alternativas. Esa respuesta que tú describes, que la dice que tiene poca densidad, efectivamente tiene poca, a eso es lo que me refiero cuando digo que me llama la atención que se digan cosas así, como hacer más con menos, o sea, cosas, principios básicos, ¿no? Claro. Es como que se dijera, no, contra eso lo que queremos es justicia social. ¿Qué es eso? O sea, está bien, tú puedes estar por la justicia social o por la eficiencia, bien, perfecto. Ya, ahora empecemos a conversar, empecemos a pensar qué vamos a hacer. Un gobierno, son gobiernos de 4 años, que además se ofrecen como solucionadores de grandes cosas. Las bases sociales del populismo en Chile están dadas hace ya tiempo. ¿Ah? O sea, yo no tenemos tiempo para detallar eso, pero es que el deterioro del... Chile tenía un sistema político relativamente vertebrado. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Eso se terminó, digamos. Existe una oferta política extraordinariamente coyuntural, dispersa. Entonces a veces dicen, no, es que hay muchos partidos políticos. Pero ese es el efecto, que haya muchos partidos políticos, y partidos micro, y partidos pyme, y etcétera. La causa es que no tenemos vertebración del sistema político para organizar la sociedad. Una política impotente y esta parece ser, esa es mi impresión, que no está encontrando una respuesta diferente dentro de su ámbito ideológico. Eso no lo sabemos, porque tampoco hay que ser pitonizo en esto. Las cosas pueden... El mundo está suficientemente cambiante como para que las recetas mágicas no resulten. Sí. Quiero robarle la pregunta ahí a Javier, no sé si venía una... Adelante. Pero un poco con lo que usted toca en uno de los últimos puntos. A ver, hay mensajes comunicacionales del gobierno, independiente de quién fue la vocera o no, pero que llaman la atención por lo que usted dice. O sea, mensajes como demasiado básicos, como demasiado prácticamente lo que nosotros le decimos, ustedes lo van a creer. ¿Por qué cree usted a nivel de sociedad que un sistema, un gobierno en este caso, puede llegar a dar estos mensajes hacia una comunidad, hacia una población, hacia una sociedad? Porque subestima como se ha denominado en ciertos mensajes, la inteligencia de la sociedad, o porque sabe que esa sociedad, particularmente la chilena, con la idiosincrasia del chileno-chilena, lo va a ir aceptando. ¿Cómo se puede explicar esos mensajes ante una actualidad hoy día donde se supone que todos tienen la oportunidad de pensar lo que les dicen? ¿Por qué se llega a esos extremos? Esa es la razón por la cual al gobierno le critican al presidente le critican que parecía estar en campaña y no gobernando. Porque las campañas, en general, cada vez más se realizan en términos de eslóganes publicitarios, de fácil aceptación. En el caso de Kast candidato, fue estrictamente eso. Él tenía 3 temas:
nunca aceptó ir a otros temas, nunca se salió, justamente ahí le favorece su estilo así como Sí. no mesurado y que no se sale como medio maquinal, no sale de su línea, pero con ese estilo, sin embargo, él insistió en tres cosas y esas tres cosas y esas tres cosas y nada más. Ese mensaje básico en ese escenario que teníamos tuvo efecto. Las elecciones siempre son entre alternativas, ¿ah? O sea, eso es, no es que, ¿cuál es la alternativa que tienes al frente? Y la alternativa que había al frente era una respuesta que había fallado el año 2022 en la convención, no en la convención, en el plebiscito constitucional, o sea, y no tenía una respuesta nueva. Y por lo tanto la apuesta ciudadana fue la apuesta a cambiar, ¿no? Casi llevaba además ya 2 intentos previos y bueno, ya tenía suficiente acumulación y se mantuvo en eso. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando tú vas a gobernar? Que entras al gobierno, y vamos a poner el ejemplo actual, y te encuentras con una guerra en Irán, digamos, que lleva a que el petróleo suba y tienes que decidir si lo subes o no lo subes en la benzina acá, ¿ah? Ellos optan por la doctrina del shock. Fundamentalmente porque al parecer la conversación entre el ministro de Hacienda y el presidente no hubo mediación política en realidad. Los políticos hubieran hecho otras cosas. ¿Ah? Hubieran tenido que subir seguramente, pero no de esa manera. Pero bueno, eso es... Ahí ya no te sirven los eslogans. Ahí tienes que tomar decisiones, tienes que calcular los riesgos, etcétera. Entonces yo creo que el estilo del actual gobierno, efectivamente la vocera lo expresaba de una manera a lo mejor extrema, pero de nuevo, para mí es el efecto, no la causa. Es como, no, en realidad la vocería es algo que tenemos que hacerlo con una cara bonita y con mensajes sencillitos y que la gente le guste. Eso no resultó. Entonces, a tu pregunta, eso no resulta. Eso no resulta. O sea, no es un problema, eso no va a resultar. Efectivamente tenemos la ciudadanía en Chile, la ciudadanía electoral se expresa, nunca había votado tanta gente, entonces vota mucha gente que en realidad no tiene una politización, no tiene necesariamente una preocupación por la política. Y eso da mucho espacio para las audiencias, para las consignas y todo eso. Pero en términos de si a ti te quitan un beneficio social o pasa algo, eso te impacta y eso te lleva como a reaccionar. A mí, mi impresión, mi preocupación incluso en este periodo es que no tenemos procesos electorales que permitirán surgir alternativas. Por un lado, que uno no percibe un proyecto que pueda durar efectivamente 4 años de desarrollo, vamos a ver, pero que tenga cosas para poner en la mesa política, que no tenemos estructuras de participación ciudadana que permitan que esa decepción se canalice para correcciones, etcétera, un periodo un poco largo. Entonces lo que te queda es, bueno, o te vas para tu casa y te desentiendes y tratas de subsistir, o te manifiestas, digamos, de distintas maneras, en un escenario que no tiene demasiadas salidas. Esa es mi impresión. En una coyuntura internacional, además, marcada por cosas muy fuertes que están ocurriendo. Muy, digamos, hay guerra, este regreso de la guerra, este problema de la transformación social que está planteando toda la introducción de la inteligencia artificial en nuestro mercado laboral, cultural, etcétera, educacional, en fin, desafíos mayores, muy mayores. La concentración del poder económico y político hay en pocas manos, impresionante. Hay una fotografía de la visita de Trump a China, donde él no va acompañado de su gabinete, va acompañado de los 7 magníficos que se llaman, ¿no? Los propietarios de las grandes empresas que concentran. O sea, ahí había un cálculo que estaba el 60% del PIB norteamericano en esas personas que lo acompañaban. Eso, ¿y a qué? Pero al mismo tiempo tú dirías, tremenda manifestación de poder. Pero era una manifestación de poder cuando tú llegas a China, a quien le has impuesto anteriormente aranceles, claro, para evitar el comercio internacional, y llegas con todos los empresarios a decirle, señores chinos, ábrannos por favor la economía. Entonces no sabes determinar de qué poder estás hablando. Exacto. O sea, y eso ocurre en 2 años. ¿Cuánto lleva Trump? ¿Menos de 2 años? No va a cumplir 2 años ahora, a medio término, claro. Es decir, eso, entonces esas respuestas simplistas, y aquí, sinceramente, creo que en este caso el gobierno está haciendo el escrutinio que estamos haciendo. Pero el problema es que las respuestas que requerimos son de otro orden, frente a coyunturas de esta naturaleza. Gonzalo, déjame tomar algo que dijiste en la pregunta anterior, en tu respuesta anterior, esto de que efectivamente no el neoliberalismo, siendo un sistema económico
muy potente, digamos, que se pilotea en Chile y comienza, como todos sabemos, es al mismo tiempo una forma de relación social, ¿no? Sí. Marx lo decía respecto al capitalismo igual, es una forma de relación social. Después todo esto se traduce y se edifica como un gran modelo sistema económico. Y en Chile el neoliberalismo, además de su condición de sistema económico, es una racionalidad que tiende a sedimentarse, ¿no? Que se arraiga. Un tipo de razón, si tú quieres. Pero que no se agota, como tú bien dices, con el fin de la dictadura, sino que perfora, digamos, traspasa la frontera de la dictadura y sigue funcionando y de alguna forma sofisticándose en los primeros gobiernos transicionales hasta el día de hoy. Boric tampoco pudo salir de ahí, aunque las promesas eran otras. Bueno, le fracasó la reforma tributaria, que era la madre de todas las batallas al principio. Eso no le permitió llevar adelante absolutamente nada, perdió la constituyente, etcétera. Está muy, muy amarrado y tuvo que empezar a ceder y a pegar, a darse contorsiones, digamos, de diferente tipo. Pero ahora, el modelo neoliberal alcanza con Kast, digamos, una variante distinta, creo yo, porque creo que por primera vez desde la vuelta a la democracia, a la densidad, a la intensidad del modelo, se le está imprimiendo, o parece que se le va a imprimir, más control social, ¿no? Más control, sí, de la sociedad civil, ¿no? Y esto es lo que te quería preguntar, a dónde quería ir, porque es un neoliberalismo con tintes, no sé si la palabra es represivo, pero con matices claramente de panóptico, si tú quieres, ¿no? A propósito de este registro nacional de vándalos e incivilidades, ¿no? Vándalo es una palabra que se ocupaba en el siglo XIX, es una palabra decimonónica en el siglo XIX. Gabriel Salazar hablaba del vandalaje, ¿no? Que ocupaban los patrones de fondo para referirse a los digamos, cuatreros, no sé, era el vandalaje. Bueno, tu opinión respecto de esta medida que se pretende tomar, ¿no? Porque al parecer, es lo que yo veo, lo conversábamos igual, si un cabro con plata que pertenece a una familia con recursos rompe un grifo, da lo mismo, no tiene ningún derecho social condicionado, va a tener educación igual, no le van a quitar la gratuidad, va a poder tener casa igual, va a poder tener una pensión igual. Es decir, parece ser una medida directamente aporofóbica, entendiendo por lo aporofóbico el odio a los pobres, no la fobia a los pobres. Con direccionalidad directa, ¿no? Además de revelar, casi como medio por defecto, pero al mismo tiempo sí, como holográmicamente revela lo que está lo que subyace de manera más ideológica en este gobierno, que es la idea del control, ¿no? Ya no es controlar los grandes carteles, los grandes sicariatos o el gran crimen organizado, sino ir ahí a la junta de vecinos, esto que Foucault llamaba el control capilar, no como pelo a pelo. ¿Cómo evalúas tú esto que propone? O sea, lo que pasa es que estamos de nuevo tenemos que irnos a la ola que hoy día existe en el mundo, que es una ola autoritaria. ¿Eh? O sea, primero que hay un, y eso lo estamos viendo en América Latina, lo estamos viendo en Argentina, lo estamos viendo en El Salvador, en fin, ¿para qué hablar de Trump? Como el que está, digamos, orquestando eso de manera explícita, ¿no? Una deriva autoritaria en Europa también está ocurriendo. Entonces, tenemos y eso frente a una sociedad que tiene problemas de articulación, en otros términos, a esta penetración de redes internacionales delictivas. Hay muchas razones. La misma crisis migratoria, ¿qué es la crisis migratoria en Chile? Es básicamente la crisis política en Venezuela y la incapacidad de ese gobierno para mantener a su población y además la irresponsabilidad, digamos, de no variar su política aunque tenga el cuarto de la población por fuera, digamos. Entonces eso ha producido un descalabro, digamos, en muchos sentidos. Nosotros en Chile tenemos menos población migrante que la que llegó a Colombia o a Perú, ¿eh? O incluso a Estados Unidos. O sea, pero dentro de nuestra dinámica poblacional es baja. Entonces se nota y hay, bueno, y eso no hay buenas respuestas. Entonces la primera respuesta que aparece, y que aparece muy fuerte como se agita mucho la emoción del miedo, entonces aparece la respuesta autoritaria. Alguien que controle, ¿no? Bukele es la mayor expresión. Si los malos están encerrados, sí, aunque hayan buenos encerrados, no importa, pero lo importante es que yo me siento más tranquilo. O sea, no es un problema que no me importe. Lo que pasa es que la inseguridad me lleva a ese tipo de respuesta. Bueno, no quiero profundizar en eso, solo decir que eso está presente. Y eso se asocia en las medidas autoritarias, en las
esquemas de derecha a las clases pobres, que son convertidas en clases peligrosas. Claro. ¿Ya? Son clases peligrosas. Eso es una figura muy usual, digamos, en la literatura histórico-política, Ujú. ¿no? Los vándalos, ¿quiénes fueron los vándalos? Los vándalos fue una etnia que conquistó Roma. O sea, eso fue. Los Los bárbaros. extranjeros, los bárbaros, entre comillas, modernos bárbaros son los vándalos. Era una etnia. Y después se hizo como sinónimo de, bueno, desde el punto de vista de los sitiados y de los conquistados. Bueno, y ahora entonces se dice, ya, ahora vamos a hacer un registro de estas personas. ¿Y qué le podemos hacer? Porque una cosa son las medidas judiciales que se van a tramitar, y otra más expedita, más administrativa, tiene que ver con los beneficios sociales. ¿Y qué es lo que hace eso? Justamente identificar un segmento de personas que son susceptibles de castigo. ¿Quiénes son los susceptibles de castigo? Los que reciben beneficios sociales. En una política social no universalista, sino que focalizada, eso tiene nombre y apellido. ¿Ah? Tú puedes cruzar el registro social de hogares con la estructura socioeconómica y con las personas que luego van a ser objeto de este extraño nombre, que es vándalos e incivilidades. Los vándalos son personas, las incivilidades son conductas. Entonces tú dices, bueno, y eso se asocia a una respuesta, y esa respuesta es la denegación. Por supuesto, nadie sabe cómo se puede implementar algo así. ¿Qué te van a negar? Te van a dejar sin pensión porque consumiste alcohol en la calle a los 20 Sin años. gratuidad. En fin, entonces no tiene ningún sentido. Pero, ojo, aquí hay un esquema que ya existe en el mundo que se llama el puntaje social. El puntaje social se usa en China, se usa en Singapur y en países asiáticos por el momento, una medida netamente autoritaria. Son lugares urbanos llenos de cámaras que registran toda la conducta de los ciudadanos. Es una medida de control. Y los ciudadanos tienen como una cuenta como una cuenta de banco, que es su puntaje social. Increíble. Y tú cometes incivilidades y son registradas por tu sistema de control. Aquí pueden haber otros, pero también hay muchas cámaras, así que también podría hacerse. Disminuye y vas perdiendo puntos. Y eso significa, por ejemplo, en China, el acceso a la vivienda. En el caso de te lo pueden negar. O, en términos políticos, el ingreso al Partido Comunista Chino, en la estructura de poder, o sea, el acceso a posiciones de poder. Es un sistema autoritario, entonces las dos cosas van. Si tú no tienes muchas incivilidades, bueno, puedes acceder a cosas, digamos. Entonces, eso es un sistema de control que está ya, y eso no se ha mencionado acá, pero yo no le veo mayor diferencia. ¿Ah? ¿Quién va a asignar ese puntaje? ¿Quiénes son las incivilidades? Y luego, ¿quiénes pueden ser castigados? En un sistema como este, en el caso de China, todo el mundo prácticamente, salvo los multimillonarios, dependen del Estado. Aquí los que dependen del Estado son los sectores desfavorecidos porque usa políticas focalizadas. De manera que a mí me parece eso extraordinariamente peligroso. Inviable, y son cosas que se lanzan así como no sé, de una manera como muy liviana, y requieren una discusión profunda. O sea, hoy día están las condiciones tecnológicas y políticas para instalar esquemas de control social extraordinariamente duros. Y lo mencionamos en el programa anterior, es como 1984, Orwell, el gran hermano. Mire, nos queda muy poquito, profesor, pero yo no puedo dejar de preguntarle acerca del rol de las universidades en este contexto, pensando en lo que es una universidad, sobre todo las públicas, para los impactos del desarrollo local, regional, y lo que ha planteado el presidente, lo que se ha dado a través de estos discursos, nuevamente estos mensajes comunicacionales tan de libro en la estantería, Sí. Investigaciones que sí generen empleo en sí. Interesante lo que pasó con esa afirmación que la hizo, de nuevo, pues una deriva populista no altisonante, como puede ser Milei o Trump, pero igualmente populista. O sea, cuando tú dices que en la investigación se gastó mucha plata y solo quedó un libro, estás diciendo una barbaridad, digamos. Y en ese sentido es interesante lo que pasó, porque la reacción, hasta donde yo he visto, es completamente unánime. O sea, nadie apoyó esa afirmación. Yo no vi ni un ministro de Cultura, ni un ministro de Educación, ni tampoco el de Trabajo, que podría decir, oiga, qué bueno, porque ahora vamos... Ni intelectuales de derecha tampoco. O los intelectuales de derecha. Quiero decir, tampoco una vocería, bueno, estaban en plena crisis de vocería, pero quiero decir, son afirmaciones que, entonces, a propósito de la respuesta, o sea, ahí hay respuesta. Y esa respuesta, por supuesto, vino principalmente del mundo académico, pero no solo. Es decir, nació y murió sola
esa, ¿no? Es decir, no hay, eso no quiere decir que no se sigan implementando medidas como los recortes, digamos, a la ciencia, a la cultura, a la educación universitaria. Eso sí está ocurriendo. Eso es lo verdaderamente importante. Lo importante no es tanto que el presidente dijo lo que tenía que decir. Es importante como la señal que está detrás de unas políticas. Y entonces esa reacción que se produjo ante ese tema, creo que las universidades obviamente que tienen un rol muy relevante porque dependen, digamos, la posibilidad que trascendamos esa situación de falta de densidad. A mi juicio no es privativo de la derecha, la falta de densidad, y por lo tanto es un problema para el país. Si tenemos que pensar nuevos modelos, por ejemplo, de organización productiva y económica alternativos, tenemos que pensar en serio. Nadie tiene la varita mágica. No podemos esperar que otro populismo de cualquier signo venga a rellenar eso. En ese sentido, las estructuras de conocimiento, investigación, enseñanza son muy fundamentales. Tienen su propia mutación y tienen que abordar la mutación que requieren. Tampoco son entidades que puedan mantenerse rígidas. Estoy pensando en la crisis demográfica. Claro. Crecimiento expansivo de la educación superior versus crisis demográfica. O sea, ahí hay una especie de fecha de caducidad de la estructura actual. Tienen que pensarse a sí mismas también. Pero lo que no puede ocurrir es que simplemente la estrategia sea reduzcamos las estructuras para generar conocimiento independiente, para el pensamiento crítico, para la formación de profesionales, reduzcamos todo esto a la búsqueda, digamos, a la generación de puestos de trabajo, etcétera. Esta misma idea, ya para terminar, ¿no? Esta estupenda conversación, Gonzalo, Sí. de que el Ministerio de Ciencias sea absorbido, digamos, por el Ministerio de Educación. Eso es quitarle la autonomía. Bueno, yo quería decir solamente una última cosa que me ha venido dando vuelta respecto, o en el momento en que el ministro Arrau dice nosotros vamos a asumir como plan de seguridad el diseño del gobierno de Boric, ¿no? ¿Te acuerdas que lo dijo hace poco? No vamos a hacer grandes alteraciones porque este plan está bien diseñado y bueno, lo vamos a continuar y en alguna medida profundizar, pero no vamos a hacer grandes alteraciones. Creo que ahí hay algo bien estratégico y políticamente no sé cómo decirlo, políticamente muy intenso, en el sentido que lo que quisiera decir a Arrau o el gobierno de Kast a través de Arrau es que si esta sociedad se endurece, si esta sociedad se vuelve más sociedad del control, de un control más capilar, de una gestión de los miedos aún más intensificada, eso no va a depender de nosotros. Eso ya viene dado y la pauta estuvo dada por un gobierno anterior. Entonces no nos reclamen a nosotros porque vamos a endurecer el modelo, porque esto ya estuvo establecido en un plan previo. Si está pensado así, no sé si lo están pensando con ese nivel de, digamos, de perversidad, no lo sé, un poco perturbador, pero si lo están pensando así, políticamente la jugada no es mala. Atribuirle al gobierno de Boric y a los gobiernos anteriores el endurecimiento de esta sociedad, no a ellos, que están siendo el último eslabón en un proceso de vertebración punitiva mayor. Yo creo que fue una respuesta, digamos, ante el desfonde rápido, inmediato, de una política que era lo contrario. Era decir, ahora sí nosotros, y pues ponemos una fiscal a cargo. Entonces, ahora, las consecuencias sí pueden ser esas, que se estructure una suerte de consenso, tendrá que ser negociado ese consenso, porque esa es la idea, es una especie de consenso transversal. O sea, decir, mira, en realidad no es que vamos a hacer algo distinto, la verdad es que vamos a trabajar sobre la base de lo que ya existe. Eso puede generar, eso depende de la gestión política. Y los contenidos de ese consenso, yo creo que se va a tratar de hacer que la seguridad sea algo que no dependa nomás de la apuesta, puede tener como resultado eso que dices tú, también puede tener como resultado una cierta defensa frente a populismos demasiado fáciles, que es lo que está ocurriendo en otros lados, en que yo prometo cualquier cosa, ¿no? Prometo cualquier cosa y hago cualquier cosa. Entonces, abre un espacio distinto. Yo creo que la respuesta fue un poquito coyuntural, pero habla de que empieza una gestión política del asunto, lo cual creo que es lo que tiene que ocurrir, dado que está también en las prioridades de las personas y está muy presente. Y la otra respuesta, en ese sentido, el gobierno creo que actuó de la manera que tenía que actuar. Si era un fracaso en su medida esencial, bueno, hizo cambio, y cambió completo no solamente al ministro, sino a los subsecretarios y rearmó. Es una apuesta que vamos a ver qué es lo que sucede.
¿Qué te parece, Javier? No, estupendo. ¿Qué les parece a nuestros auditores y televidentes? No, muy importante, no solo interesante, muy importante todo lo que nos transmite aquí Gonzalo. Ya lo dijimos, un personaje muy importante no solo para la sociología chilena, sino para el debate público contemporáneo. Así que ha sido todo un lujo escucharte, poder entender o acercarnos a la forma en que tú estás comprendiendo lo que está ocurriendo, muy relevante, no solo para nuestra región, sino para el país completo. Así que bueno, la invitación es que vean este programa. Vamos a promocionarlo, divulgarlo antes, digamos, pero como sea, una conversación estupenda con un intelectual de alto vuelo y bueno, esperamos contar contigo más adelante también, Gonzalo, para ir evaluando de qué va toda esta novela Con mucho al gusto. final. Como el proceso político, cultural, social Eso. de todo nuestro país. Bueno, gracias, profesor, entonces, gracias, Javier, Gracias a todos a ti, nuestros colega. colegas, por supuesto, que están detrás de las cámaras, y a usted por estar en Punto de Fuga, donde estamos siempre poniendo aquello que tradicionalmente los medios de comunicación no evidencian. La línea editorial acá es presentar, a través de un análisis riguroso, ¿cierto?, lo que a todas y todos nos interesa, de alguna manera, aunque a veces, ¿cierto?, esta sociedad o el sistema medio aplastante nos haga como decir, no, me voy para la casa. La idea es, váyase para la casa, pero piense, razone, y el análisis crítico. Punto de Fuga, el próximo programa nos vemos. Chao, chao, que esté muy bien. Chao.